El ser humano enfrenta siempre cambios. Nunca estamos en un solo lugar estático. Siempre hay cosas que nosotros vamos cambiando a lo largo de nuestra vida. Y acompáñame en este estudio. Estoy muy contento por estar una vez con ustedes, una vez más. La lección de hoy habla acerca del cambio que nosotros podemos lograr hacer cuando caminamos de la mano con Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la vida cristiana, que es una vida de cambios y de retos. Caminar con Jesús tiene algunas facetas que serían muy interesantes, que van más allá, mucho más allá, de lo que nosotros podemos pensar que es caminar con el Señor. La mayoría de la gente cree que son prohibiciones, pero realmente es una invitación de Dios para avanzar. Y vamos a dar inicio con la pregunta número 1, que dice de la siguiente manera: ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? La respuesta la encontramos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho absolutamente nuevo, dice la Escritura, cuando nosotros aceptamos a Jesús. Es un cambio general, un cambio que va en el carácter, que va más allá también de, inclusive de lo físico, porque empezamos nosotros a tener una vida un poco más alejada de ciertas cosas desgastantes. Así que la respuesta es muy clara: todo se hace nuevo. Pregunta número 2, que dice: ¿qué nueva experiencia tendremos? Dentro de lo que es la nueva vida, ¿qué nueva experiencia tendremos? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es bien bonito porque la nueva experiencia precisamente es una nueva vida en Cristo Jesús. Pregunta número 3. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Los cristianos somos probados, y en la nueva vida debemos estar pendientes o conscientes de que vamos a ser probados. ¿Cuál entonces es la actitud correcta que debemos tomar cuando llega una circunstancia adversa o difícil? Los cristianos hacemos lo que dice la palabra de Dios en 1 de San Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La actitud que debemos tomar es una actitud de gozo, de alegría, porque con la prueba viene después la bendición de Dios, y la prueba genera paciencia y nos hace mejores seres humanos. Por eso el Señor nos ejercita a través de las pruebas. No es castigo, es ejercicio que Él hace para que seamos mejores. Hasta aquí hemos analizado cómo es una nueva vida cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando le aceptamos. Este estudio es bonito, sobre todo para aquellas personas que están en un momento de su vida donde creen que ha llegado el momento de tomar la decisión por Jesús. Y eso es importante que lo analicemos también el día de hoy. Vamos a pasar a la segunda sección, que tiene que ver con la vida devocional. Un cristiano, dentro de ese cambio que debe realizar, debe desarrollar una vida devocional fuerte. ¿Cómo se logra eso? Bueno, la pregunta número 4 dice de la siguiente manera: ¿cuál es el indispensable alimento espiritual diario que nosotros debemos tener para tener una vida realmente devocional? La respuesta la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y los versículos del 6 al 9. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es la palabra de Dios la esencia misma de ese cambio. Es la palabra de Dios realmente la que nos puede ayudar a tener una vida devocional fuerte, y es indispensable para nosotros. Sin ella no hay pan espiritual, no hay alimento, y si no te alimentas no hay crecimiento, ni se fortalecen los huesos ni los músculos espirituales. Pregunta número 5. ¿Cómo establecemos comunicación con Dios? La respuesta la encontramos en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 17. Orad sin cesar. La oración es el vínculo que nosotros tenemos con Dios.
En videos pasados hemos hablado de la importancia de la oración. De nada sirve tener claro qué tan importante es la oración si no echo mano de esa herramienta poderosa para tener una comunión estrecha con el Creador de todas las cosas maravillosas que nos rodean, para el dador de la vida que tienes. Pero ¿en qué consiste esa vida de adoración? Bueno, a la pregunta que dice, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? La respuesta la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 58, y los versículos 12 y 14. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El día dedicado para la adoración a Dios es el día sábado, así lo contempla la palabra de Dios en muchísimas partes. El sábado es el día escogido por el Señor para esa adoración. Tanto como en el Nuevo, como igualmente en el Antiguo Testamento, se habla constantemente del sábado. Esta ha sido una lección que ya hemos visto en videos anteriores. Ahora, ¿en qué lugar se presta la adoración a Dios? ¿En qué lugar se presta esa adoración? La respuesta la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, y el versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El lugar apropiado, sin lugar a dudas, es la iglesia misma, ¿no? Ahorita en tiempo de pandemia se nos hace un poco difícil, ¿no? Que ya todo se está empezando a normalizar. A normalizar dentro de lo que es la nueva normalidad. Pero es el sitio apartado. Una iglesia es una edificación común y corriente, pero que es santa porque es apartada y utilizada únicamente para la adoración a Dios. Otro de los aspectos tan importantes dentro de la vida cristiana, dentro de lo que es la nueva vida cristiana, es una vida de testificación, una vida de ser embajadores de Cristo, una vida en la cual nosotros mostramos cuál es ese cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Para eso vamos a contestar la pregunta que dice, ¿qué misión confió Dios a su iglesia? Sabemos que la iglesia es apartada por Dios, pero Él confió una misión para la iglesia. ¿Cuál fue esa misión? La respuesta la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24 y el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La misión importante que el Señor estableció fue precisamente que nosotros predicásemos este evangelio también. Es decir, que otras personas, al igual que tú y que yo, puedan disfrutar de la salvación y del cambio que Cristo quiere hacer en nuestras vidas para mejorar y para crecer en todas las facetas de esa vida que nos ha dado. Para realizar qué tareas debemos estar preparados. Es decir, que nosotros, para realizar las tareas que el Señor quiere que nosotros hagamos de manera concreta, ¿de qué manera debemos prepararnos? Bueno, la respuesta a esa pregunta la encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es importante que como candidatos al cielo estemos preparados bíblicamente para presentar defensa, para poder dar una respuesta cuando se nos pida algún tipo de información. Eso no se hace de la noche a la mañana. Este libro maravilloso llamado la Palabra de Dios se va estudiando poco a poco en pequeñas porciones y nos va dando la sabiduría. Y con el tiempo llegamos a un nivel en el cual nosotros podemos comprender todas las problemáticas del hogar, todas las problemáticas financieras, todas las problemáticas en las relaciones, y podemos dar consejo y podemos también dar una respuesta importante basado en un escrito está. La etapa cristiana es ese crecimiento que nos permite el Señor a través de su palabra. Poco a poco vas a tropezar, vas a caer, vas a darte cuenta que cometes errores. No te desanimes a pesar de los errores. El que te está hablando, Michael Saldúa, es un ser humano que todavía hoy, después de 18 años de haber entregado su vida a Jesús, se sigue equivocando. Pero el norte mío, que es justamente en esa dirección maravillosa donde se encuentra el inmenso océano, haz de cuenta que ese inmenso océano es Cristo Jesús. Y yo voy navegando en dirección a Él. Y te invito a ti a que hagas lo mismo, a que te embarques en esta aventura maravillosa del cristianismo y caminemos juntos hacia el Señor. La Biblia dice que el apóstol Pedro, un pescador sin estudios, sin ninguna capacitación, pero dispuesto a ser enseñado por el Señor,
cierta noche estaba en la barca y él quería caminar la vida cristiana con Jesús y estaba con Jesús, pero hubo un momento en que vieron a una figura que se acercaba sobre el océano caminando, y cuando Pedro vio a Jesús, que era su ejemplo, caminar sobre las aguas, quiso hacer lo mismo, quiso adentrarse en el mar como su maestro. Él le dijo: Señor, ¿puedo llegar donde tú estás? Y el Señor le dijo: ven, acércate, puedes llegar donde yo estoy y caminar sobre las aguas. Hazte cuenta que ese inmenso océano son todos los problemas que tienes. Hazte cuenta que ese inmenso océano son las dificultades, tus temores. Hazte cuenta que ese inmenso océano es cada una de las cosas que te impide ser realmente feliz en la vida. Y el Señor está en esa dirección, llamándote, para hacer un cambio en tu vida importante, para cambiar tu vida. Y cuando Pedro escuchó el llamado, aceptó y caminó. Pero dice la Biblia que Pedro se hundió porque dudó en un momento. Y cuando empezamos la vida cristiana en este océano de problemas que tenemos, en este océano de dificultades y de pruebas y de cosas tremendas, vamos a tropezar y es normal. Pero Pedro no se desanimó. La Biblia dice que él levantó la mano, era un pescador, y le dijo: Señor, sálvame. Un pescador sabe nadar, pero él no quiso nadar, quiso que fuese el Señor quien lo salvara. La vida cristiana es eso. Tomas la decisión de caminar, no por tus fuerzas, no nadando sobre el inmenso mar, sobre el grande océano, sino tomando la mano de Jesús, porque Él te saca del lodo cenagoso, te saca de las profundidades en las que estás y te invita y te lleva de la mano para alcanzar un mejor vivir. Recuerda que estas son lecciones para una vida mejor. Curso bíblico La Fe de Jesús. Son Mike Saldúa y me siento muy feliz de compartir contigo en esta mañana. Dios te bendiga.